Hola, bienvenidos al episodio número 45 ya de Bendito After School. Este capítulo, este episodio es la continuación del anterior, que empezamos a hablar muy rico sobre las series que hemos visto, donde se ven, digamos, como representados a los artistas y a las personas que trabajan en el arte, ¿no? Y que obviamente pues ahí nos podemos sentir identificados y ofendidos. No, mentiras, No, tampoco pero tanto. ofendidos. Pero pues bueno, en fin, cómo se retrata la gente que trabaja en el arte en las series de televisión, en las películas de Hollywood y así. Entonces, hablábamos mucho en el pasado sobre esta serie que se llama Bellas Artes, que está muy chistosa y que sí, nos reconocemos. Vemos pintados ahí perfecto un montón de Pero como personalidades. parodia. Sí, como entre Como parodia y parodia. un poquito, pues sí, o sea, obviamente sentimos que hay áreas de oportunidad, ¿no? O sea, que hay muchas historias o cosas que podrían darle mucha riqueza a la serie y que se quedan solamente pues como en el chiste y esta idea de pues que el artista, o sea, pues sí, como un medio profesional pues muy ridículo donde la gente se inventa bobadas y hace puras No, ocurrencias, digamos que ¿no? sigue alimentando el cliché colectivo de que el artista es este personaje, o por un lado tocado así por el don divino y que todo lo que hace es maravilloso, o el extraño, esta bola de locos, quién sabe qué hacen, mi sobrinito puede pintar mejor, ¿no? Sí. O sea, pero como en una mezcla de las dos, y nomás los guionistas de estas series no le pegan al clavo, ¿no? O sea, Sí, pero también entonces ahí alcanzamos a tocar un poquito el tema y que vamos a profundizar un poquito hoy sobre esta serie que se llama, esta película que se llama Never Look Away. que ya habíamos comentado muy brevemente en otros Brevemente, capítulos. y pues sí, en el pasado, ¿no? O tal vez en otro también anterior. Sí. Y es una película muy chévere, donde esta idea del artista es, digamos, es como una especie de telón, ¿no? Que sirve, digamos, para contar una historia, pues muy bien construida, ¿no? Es más o menos la biografía de Gerhard Richter. De ¿No? Richter, sí. Sí, es De más o Gerhard menos Richter. la biografía, pero pues obviamente no es así pues súper fiel, o pues me imagino que no será, digamos, como la biografía autorizada, pero pues entonces cambian los nombres de algunos personajes, pero que por la pinta y todo uno sabe quién es, ¿no? Como Joseph Beuys, ¿no? Pues con el chalequito y el sombrero, y pues bueno, varias personalidades ahí del arte. Y a mí me parece muy chévere porque bueno, básicamente entonces empieza, o sea, como que uno ve la historia, ¿no? Y el desarrollo de este artista que sabe pintar muy bien en el sentido técnico, ¿no? De las perspectivas y de la anatomía y todo este rollo, ¿no? Pero pues que está en la Europa del Este, ¿no? Entonces, pues cuando está el muro de Berlín, y entonces es esta cosa de, pues que no pueden pasar al otro lado. No, primero no tiene la información ni idea de lo que está pasando ahí, a un ladito, ¿no? Ajá, O sea, y del otro lado está increíble todo lo que está ocurriendo, ¿no? sí. Mientras que dentro pues del lado comunista, pues sigue yendo a la academia a pintar y todos los encargos que le hacen, pues son como pinturas con mensajes así del de, proletariado ¿no? Y es muy chévere porque, o sea, manejan muy bien como esta idea, es decir, en el arte, pues lo que les decía, o sea, no es una cosa como que está bien o está mal, va respondiendo, digamos, como al momento histórico y al contexto donde está produciendo el artista, ¿no? Entonces, digamos como que se ve este argumento, ¿no? De que el artista no puede ser una persona egoísta que solamente está preocupado, digamos, como por el ser, ¿no? Sino que tiene que ser, o sea, tiene que entregarse al pueblo, ¿no? Y entonces tiene que hablar sobre los valores del pueblo y tal. Y... Bueno, nada más dicho, o sea, al margen de esto que dices, a los regímenes totalitarios, tanto como a los de izquierda como a los de derecha, lo que fue unos cuantos años antes de esta película en Alemania con el nazismo, les cae re gordo que los artistas sean individualistas. Ajá. Lo que quieren es que los artistas abonen y aporten algo a la visión del Estado, ¿no? Ajá. Entonces se ve, digamos, como Sí, esa cosa que es igual, o sea, que al final todos los opuestos se muerden la cola, ¿no? O sea,
derecha o izquierda siempre se pisan, o sea, terminan siendo lo mismo y utilizando, digamos, como las mismas formas de manipulación con diferentes discursos, digamos, pero es al final la misma vuelta. Y entonces uno ve, digamos, eso, ¿no? Está muy chévere como también veo pues esta mujer que era la hermana de alguien, bueno, yo no sé, o la tía, ¿no? Era la tía. La tía. La tía que lo lleva a ver exposiciones y justamente estas exposiciones de los artistas degenerados, ¿no? Y entonces que hacen exposiciones para mostrar a la gente cómo esta cantidad de idiotas, miren lo que están haciendo y miren, no sé qué. Entonces eso aparte, digamos, como que también es muy interesante. Es la tía que nada más, bueno, ya estamos haciendo spoilers aquí, Más o pero es menos una porque tía que eventualmente desarrolla ahí algún padecimiento mental, ¿no? Pero que por otro lado te la retratan también como es esta persona como muy libre, que está abierta a otro tipo de experiencias y así, y se lleva a su sobrinito a ver arte, ¿no? Ajá. Pero fíjate que ahí hay una cosa, porque sí, claro, la pintan como un padecimiento mental y tal vez no tenía ninguno, solamente era una persona muy sensible, ¿no? Porque es decir, todos los seres humanos, pues no es la misma configuración, entonces pues cualquiera podría parecer loco con respecto al de al lado, ¿me entiendes? O sea, entonces pues simplemente era una persona muy sensible que estaba viendo el mundo de otra forma y que nos muestra un poco como el pensamiento como del artista, un poco, porque yo creo que todos los artistas tienen un poco de eso, o sea, como que se fijan en cosas que tal vez al común se le parecerían de noche, ¿no? O encuentran, digamos, como ya sea belleza, que no me gusta usar ese término, pero tal vez belleza o incluso confort o curiosidad, o sea, es decir, les mueve algo, cosas que no son, o sea, que no es el estándar, o sea, que no es como todos, Claro. como el general, ¿no? El mundo, las personas normales, pues van por el mundo y no se dan el tiempo ¿Sabes? para mirar, ¿no? Ahora que comentas eso, también pudiera pensarse al escucharnos que nosotros nada más estamos diciendo que hay un tipo de personalidad artística. No, lo que tú dices tiene un espectro como muy amplio, Claro. ¿no? Simplemente son mentes que están pues como abiertas a otro tipo de sensibilidades, otro tipo de estímulos, ¿no? De tal manera que en un lado de ese espectro podemos tener artistas que tengan un talento así como muy fluido, así, ¿no? De trazar, de dibujar, de esta cosa como mucho más tradicional, poética, asociada con los artistas a lo largo de la historia. Y del otro lado de ese espectro también tenemos otro tipo de artistas que son como mucho más mentales, Y estructurados, analíticos. analíticos, así. Entonces, no quiere decir que al retratar a los artistas siempre se deba ir uno por la misma línea. Simplemente hay que entender que efectivamente a lo largo de la historia han sido personas que miran, analizan, procesan información de maneras muy personales cada quien y se atreven a ser disruptivos y a cambiar y a hacer cosas, Claro, ¿no? y lo que digo, o sea, como que responden al momento que están viviendo. Digamos, por ejemplo, hay una escena muy bonita que es un gesto muy sencillito, pero que deja ver mucho eso que digo de la sensibilidad de ciertas personas, ¿no? Que encuentran algo magnífico en algo muy sencillo, que es cuando se le pide, digamos, a todos los choferes de bus que están ahí, que ella se pare enfrente y les pide el favorcito ahí que si todos pueden empezar a pitar al tiempo, ¿no? Y entonces es esta cosa de estar enfrente a un montón de camiones que están pitando, ¿no? Haciendo un ruido súper fuerte y que ella encuentra así como una cosa sí, es como una cosa como de éxtasis, ¿no? Como algo que lo saca de la realidad y que tal vez hoy en día si yo me parara enfrente de un montón de camiones, pues solo tengo que irme como al periférico, o bueno, no, a una calle, Sí. a Reforma en hora pico o algo así, y ya tengo esa misma cosa y ya digamos como que puede No, y ser que hasta tú lo puedes percibir como molesto, sí, ya es ¿no? molesto o incluso no, pues no le veo nada, pero es pensar en ese instante, pues raro y surrealista, ¿no? De esta mujer en ese momento, donde justamente la realidad no tiene ningún sentido porque están en esta cosa de la guerra, se está cocinando una cosa espantosa, una presión terrible, donde justamente esta vieja que simplemente es
sensible a otras cosas, ¿no? Ya tiene encima como esta cosa de que la van a mandar al manicomio, y que obviamente con esta limpieza de la raza, pues los locos también terminaron ahí pagando el pato, no eran solamente los judíos, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta de esa escena es que justamente lo que para otros pudiera ser una cosa incómoda y molesta, como varios autobuses tocando el claxon, ¿no? Para ella, que obviamente le pide a todos los choferes hacer una negociación y por favor, todos al mismo tiempo, ese sonido es como una liberación, es como una desconexión de la realidad, es como entrar en otro estado, y es súper interesante justo esto que decías, ¿no? Cómo los artistas están abiertos a ese tipo de experiencias, y aunque la tía no terminó siendo artista, a lo mejor sí tenía posibilidad de haber sido ella artista, le transmite eso a su sobrino, ¿no? Sí, que se vuelve el gran artista. Bonito. Pero fíjate que, digamos, por ejemplo, ese gesto, esto que estamos diciendo de esta vieja que se para enfrente, no sé qué, que rompe, digamos, como la realidad con otro estímulo que simplemente no es lo normal, sino es como una cosa pensada para que se pudiera salir, digamos, como de su cuerpo, por decirlo, por unos instantes, y sentir otra cosa, ¿no? Que de otra forma pues sería imposible de sentir. Lo voy a banalizar harto, ¿no? Pero digamos lo que hablábamos de la serie esta de Bellas Artes, ¿no? Que llega la performer a jalarle las trenzas a alguien, a pegarle a jalar una cachetada a la otra, y hacer estas cosas que se salen, digamos, como del contexto, ¿no? Obviamente en Bellas Artes lo que digo está un poco ridiculizado y... Ay, estoy con el micrófono. Está ridiculizado, ¿no? Pero lo que digo, tal vez pudiera ser algo interesante, porque es o sea, si fuera, digamos, como de verdad, o ese gesto de irrumpir y hacer una cosa. Yo creo que justamente ahí está a ver, para ser justos, ¿no? Ahí está lo divertido y ahí está lo que está mal al mismo tiempo. Está divertido porque es una parodia, ponen a los artistas como estos locos, nada más así, pero nunca te explican por qué. Ajá. Y ese es el punto, ¿no? Y es lo que queríamos hacer con este episodio del día de hoy, ¿no? De repente podemos analizar la obra de artistas como lo que hablábamos de Chris Burden, que le disparan en el brazo y entonces dirán, está loco. Ah, pues sí, lo ponemos en el contexto y estaba queriendo hacer una crítica a la guerra de Vietnam y estaba trayendo un acto mínimamente comparable con lo terrible que estaba ocurriendo en Vietnam, así en las narices de toda la comunidad de intelectuales y de artistas en Nueva York, ¿no? Entonces no es nada más ver el acto o el gesto, sino que hay que entender el contexto y la biografía personal de Claro, y tratar de ubicarnos un poco en ese momento, ¿no? Que no nos corresponde porque, es decir, nacimos en otro siglo, en otra ciudad, en un país lejano, otra cultura, otra cosa. Pero eso es lo que nos hace el arte, o sea, es brindarnos la oportunidad de ponernos en los zapatos del otro. Pero si uno no hace ese ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, simplemente mirar lo que está en el objeto, lo que está en el cuadro, lo que está en la escultura, pues se queda sin nada. Hace poquito di la charla sobre Mauricio Catelán, ¿no? Que también igual ahorita vamos a hablar sobre el tema de las biografías, que es justamente lo que hacen al final las películas ¿no? Como por seguir el tema. Pero hay una pieza de Mauricio Catelán que es un excusado de oro, que el primero pone en un museo, y su idea era que todo el mundo tuviera por lo menos una vez en su vida la oportunidad de cagar en en un excusado de oro, ¿no? Y entonces después, bueno, que se lo roban, que no sé qué, y bueno, hoy en día está en la casa de un coleccionista, y entonces Francesco Bonami, que es un amigo de él y un curador muy importante, entonces le pregunta como, bueno, ¿y esa pieza qué? Dice, pues es que esa pieza estaba pensada pues para que pues todo el mundo tuviera acceso. Ahora que está en la casa de un coleccionista, pues el que tenga su... Se la robaron de Guggenheim, ¿no? Era algo así, y luego se la ofreció a Donald Trump, y Donald Trump no la quiso cuando quedó de presidente, porque además la pieza se llama América, y Donald Trump le pareció muy tacky, como, ay no, que lo va a dar un excusado de oro. Pero bueno, en fin, el caso es que él dice que pues que el coleccionista hoy en día no tiene un Mauricio Catelán realmente, solo tiene un excusado muy costoso en su casa, ¿no? Porque la pieza es realmente cuando está... Claro. Como lo que pasa con el plátano. O sea, nosotros podemos agarrar un plátano y pegarlo con cinta gaffer en la pared y pues no, lo que tenemos es pues, una copia pirata de Mauricio Catelán, sí. Pero la pieza adquiere sentido
en el lugar, en el momento adecuado, con el público adecuado. Ahí es donde está activa, ¿no? Sí, ¿no? Y o sea, lo que detonó, o sea, que la gente, que gente que no, que ni miraba el arte, solamente quisiera ir al booth para tomarse una selfie con esto que estaba sucediendo y que era trending topic en las redes sociales. Y al final, de hecho, cuando se lo come un artista, que yo soy de las que creo por conocer todos los proyectos de este man. Que era parte de. Que era parte de, porque se come la banana, al día siguiente la reemplazan, entonces la gente dice, pero la reemplazaron, entonces ¿cuál es la obra? Y él decía, es que la obra es la idea, o sea... Ay, pues si no, además, la obra iba a durar lo que dura un plátano. Además, Sí. Amarillito, porque ya madurito ya no, nunca Pues sí, salió no, en las fotos, de hecho al se menos. cae del gafo. Sí. Y o sea, Beatrix Cox, que es una de las que compra una de las 3 ediciones que se hicieron, pues ella enmarcó fue el certificado de autenticidad y lo tenía en su oficina, ¿no? Pero bueno. Pero no, abonando a lo que estamos diciendo hoy, justamente es ver las piezas más allá de su materialidad, ¿no? Ajá. Hay que entender la historia detrás, hay que entender a la persona que la está haciendo y hay que entender el momento histórico, ¿no? De eso va todo lo que Sí. queremos compartir hoy. Y regresando a la serie a la película de Gerhard Richter, que no se llama ahí Richter ni Joseph Beuys, se llama Beuys, les ponen otros nombres, ¿no? No entiendo por qué, pero bueno, está basado totalmente en la biografía de Richter. Justamente es eso, es darnos a entender cómo cuando al final de su carrera, porque ahí sigue Richter vivo, ya está muy, muy viejito. Pero sigue ¿no? produciendo. Sigue produciendo. Y emputado con su mercado, Sí. además. Vemos las obras de Richter ahora y no las podemos ver nada más como un objeto. Cuando conocemos toda su trayectoria, y obviamente la película pues es obviamente una visión así momentánea, ¿no? Y rápida de su trayectoria. Pero ya poder analizar todo lo que ha hecho este artista a lo largo de su vida, alcanzábamos a percibir en sus obras más radicales, como estas piezas que hace con un rasero y hace, ¿no? Ajá, pinta increíble. increíble. Alcanza uno a entender que eso también viene de su pintura figurativa, que también viene de su obsesión por coleccionar imágenes, también viene de su experiencia en los dos lados del muro, ¿no? Entonces son como momentos muy, muy interesantes que nos permiten percibir la obra de una manera pues mucho más justa, ¿no? Sí. Antes de hacer el comentario sobre eso que estás diciendo, quisiera hacer como un paréntesis sobre la idea de la tía, ¿no? Cuando hace esta acción, ¿no? De que no está concebida como artista ni como una obra de arte, era una cosa que ella necesitaba, ¿no? Que le pitaran todos los camiones al mismo tiempo y sentir, digamos, por ese minuto ese ruido, ¿no? Para salir de su realidad. También vemos otra cosa interesante que hemos hablado en otros episodios, que es esta cosa de lo trascendental, ¿no? Entonces, digamos, puede que haya sido, o sea, lo que decimos, ¿es artista? ¿No es artista esa vieja? O sea, eso es una obra de arte, ¿no? O sea, al final es importante para ella, es trascendental para ella, ¿no? Tal vez si lo hubieran visto otras personas pudiera haber llegado a ser trascendental en la historia, ¿no? Y como un momento crucial, pero no lo es. Entonces también el arte tiene eso, o sea, que a veces no es como este comediante, ¿no? Del banano, que es justamente para que llegue a todo el mundo y se activa la obra en la medida en la que llegue a más gente, ¿no? Hay otros gestos que son muy artísticos que por no ser mundialmente famosos no dejan de serlo. O sea, eso también es importante. Y el comentario al que iba, que cierro paréntesis, ¿no? Y lo que iba a decir de lo que dijiste de la película, es que también nos damos cuenta de una cosa muy interesante, que bueno, en el entonces el Richter, ¿no? Entre comillas, ¿no? Este personaje es muy hábil, digamos, como con la técnica y las proporciones y toda la vaina, pues porque hace estos murales para socialistas y todo el rollo. Y cuando se va al otro lado, entonces vemos que justamente están los artistas pensando en sí mismos, tratando, digamos, como de entender su realidad desde sus propias experiencias, desde o sea, de reconfigurar, digamos, este acercamiento al material, ¿no? Entonces vemos el action painting y que se está rompiendo
como, ¿no? Como Lucio Fontana, ¿no? Como, sí había uno, sí. ¿no? Que era como, que cortaba así los lienzos. Vemos uno que es, o sea, como que todos están como en el performance, en el arte abstracto, ¿no? Como todas estas vanguardias. Y el huevón al final, pues como que trata un poquito como de ser eso. Y llega a su profesor, ¿no? Su Joseph Beuys, entre comillas. Y su amigo, todos. O sea, el amigo diciendo como, sí, ve, está interesante, pero venga, explore este lado y no sé qué. Entonces hace una producción tratando de explorar eso que está, digamos, como en su entorno, ¿no? En la escuela. Y luego, después, entonces Joseph Boy le dice, nah, le falta punch, ¿no? O sea, como que le falta como que ser auténtico. Entonces el man dice, bueno, voy a ser bien auténtico. Entonces empieza a pintar fotografías de las personas. Entonces esa idea que hoy en día nos parece, pues, es decir, absolutamente normal que alguien coja una foto y pinte lo más... Hasta un proyector en un proyector, ajá. Pero en esa época era como, ¿por qué alguien pintaría una fotografía? Si ya está la foto, ¿para qué pinta? ¿No? Y sobre todo que las fotografías pues tienen unos encuadres y unas cosas diferentes porque están cumpliendo otra función, pero ¿qué pasa cuando se traslada esa imagen y ese retrato y esas memorias, ¿no? A un lienzo, ¿no? Bueno, que por una parte está lo disruptivo de pintar una fotografía, Ajá. o de copiar una fotografía en un lienzo, y por el otro lado también para él era un regreso a lo que sabía hacer, a lo Ajá. que A ser había, auténtico. ¿no? Entonces ser auténtico es un poquito, en ese contexto de mucha disrupción y de mucha exploración, investigación artística, donde estaba, que creo que era en Düsseldorf, ¿no? Sí, pues claro, la escuela, sí. Y por otro lado, él pues se regresa a una técnica, pues, entre comillas, tradicional o clásica, ¿no? Y bueno, ya después vemos cómo empieza a hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? Aquí no sería el momento de clavarnos solo con Richter, ¿no? Solamente, pues, terminar diciendo que esta película es lo que a nuestro modo de pensar, de Cata y mío, es la manera adecuada de representar a un artista en una serie o en una película, ¿no? Sí, es que a mí me encantó eso, porque justamente vemos que el artista es disruptivo en la medida que sea más auténtico. Y a veces ese ser auténtico, pues en un momento donde todos están experimentando cosas y haciendo cosas diferentes, pues se vuelve muy disruptivo hacer algo tradicional, ¿no? Que creo que también por eso, eso es algo que pues tal vez lo pudiéramos ver como hoy en día. Hoy en día están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Hay arte súper tecnológico, hay arte pero vemos que hay un regreso muy fuerte, que eso de hecho también lo vemos en otro de los episodios, como estas técnicas tradicionales y, ¿no? Como, y digamos como el regreso a lo espiritual, ¿no? Y como en un momento, ¿no? En el arte donde llegan, es que el arte es como, yo siempre digo que es como una lámpara de lava, como que sube una cosa, se institucionaliza y abajo hay otra cosa produciéndose contraria, que entonces se suba y entonces se cae y luego se sube y luego se cae en diferentes y también hay formas. miles de burbujitas haciendo Ajá. cosas diferentes, ¿no? O Claro. sea, sí sirve de metáfora lo que estás diciendo, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces el caso, digamos, y como para pasar, por decirlo al otro tema, ¿no? A la importancia, digamos, como de las biografías en el arte, ¿no? O sea, entender la biografía del artista para de verdad sacarle jugo y entender de dónde vienen esos enunciados, que no son ocurrencias, ¿no? Se tiende mucho a pensar que el artista, que lo visitaron las musas, que de repente un día se levantaron con una gran idea, la hicieron y le sonó la flauta como si fuera una cosa gratuita, ¿no? O de suerte, pero no, hombre. Yo recomiendo una cosa. Si van a ver películas y series sobre artistas, tengan esta variable que les queremos transmitir para entenderlo como mejor. Yo creo que como una alternativa será vean la película y busquen también alguno que otro documental sobre la vida y la trayectoria de los artistas y lean un poquito y así, ¿no? Hay un documental, por ejemplo, que siempre comento cuando puedo, ¿no? Con amigos conocidos y sale el tema de Francis Bacon, ¿no? Está en YouTube, ustedes pongan ahí Francis Bacon, ¿no? Y como su biografía y les va a arrojar un documental que dura como 1 hora y que es brutal. Eso no está hecho a manera de película, eso realmente es recurrir a archivos y a entrevistas con personas que lo conocieron y así.
Y entonces nos damos cuenta que toda la pintura de Francis Bacon, que es pues muy intensa. Yo me acuerdo cuando era chico y la primera vez que vi, uno de los primeros cuadros que vi es el Bacon que tienen en el Museo Tamayo aquí en la Ciudad de México. Y me acuerdo que no podía quitar la mirada del cuadro porque era por una parte aterrador, ¿no? Uh-huh. Completamente aterrador, como estar realmente mirando la pesadilla de otro y estarla viviendo, ¿no? Entonces, y fíjense qué curioso, es de las cosas que al final también me atrajeron al arte, ¿no? Pero si solamente lo vemos así, pudiéramos decir, pues otra vez lo que hablábamos, ¿no? De las enfermedades mentales. Solamente un loco que está aquí, ¿por qué alguien haría eso, no? Sin evaluar primero la calidad técnica que tiene Bacon y sobre todo el trasfondo, ¿no? Yo veo complicadísimo poder transmitir o traducir en un guión eso, ¿no? O sea, es bien complicado. Tendría que ser un súper guionista y un súper director de cine para poder hacer una película de Francis Bacon, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, es que yo lo que pienso que de hecho, digamos, yo pienso eso del cine, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí me gustó mucho esta película La vida es bella, ¿no? Uh-huh. Porque la guerra realmente es un telón, ¿no? Es como de fondo para hablar sobre esta historia hermosa del papá y el hijo, el papá tratando de mantener al hijo lo más lejano posible de esa realidad y construirle toda una fantasía en medio de una cosa terrible, ¿no? Entonces la historia es la protagonista, el contexto es el telón, que a mí, ya sé que mucha gente ama al pianista, pero yo estaba desesperada, o sea, para mí era como ver a la ardillita de la era de hielo, ¿no? Como cagada tras cagada y era como, ay, ya, ¿sabe qué? Suicídese, parce. Es como que, ya, tírese por el barranco, marica, ya, déjese ir, o sea, ya, no era o sea, a mí me parece... Bueno, pero es realista. Es realista, sí. pero ahí la historia, o sea, era... Otra vez el exceso del cine, o sea, ok, te doy la razón. Ahí puede ser los excesos que caen los guionistas para acentuar una idea. Sí, es como ya que puede ser un poco prejuiciada, ¿no? Y puede operar tanto en función directa, un poco exagerada, pudiera ser Ajá. la del pianista, como en un sentido completamente romantizado y distante a la realidad, ¿no? La historia era solamente contar la tragedia tras tragedia del personaje en ese contexto de guerra. No había, o sea, yo creo que muchos me van a odiar, pero es mi opinión. O sea, así, o sea, yo no la podía, ya estaba desesperada porque era como ver un videojuego. Ya le dimos a estos malos, entonces pasamos al nivel, entonces otro problema y entonces se tiene que enfrentar con otros. Pero pues más allá de los conflictos uno tras otro, como en Rosario, como en Vía Crucis, pues no había nada, ¿no? Y yo pienso que eso pasa con los artistas. Cuando entonces se hace una película donde solamente vemos todas esas ideas clichésudas que se dijeron del artista, ¿no? Y que se sabe, ¿no? Que Van Gogh se cortó una oreja, que el huevo no vendió ni un cuadro, ¿no? Mira qué interesante. Se pudiera hacer una película completamente clichada y así super cursi de Van Gogh. Uh-huh. O pudiera haber alguien que realmente se mete a temas biográficos, material de archivo, entender también el momento de ansiedad terrible en el que él hace eso, ¿no? Y entonces se vuelve automáticamente no solo una buena película, sino un documento histórico. Se vuelve casi un documental, ¿no? Ajá. Pero ahí está el truco, ¿no? De saber entrarle. Y saber entrarle a la historia, o sea, no al conflicto, sino saber contar la historia que lleva, digamos, ese conflicto como telón o como consecuencia, digamos. Sí. Hay una película también de un artista que me gusta mucho que es la vida de Diane Arbus, ¿no? Que es Nicole Kidman, que se llama Fur, ¿no? Y justo le criticaban un poco esta idea que ya lo volvieron, o sea, como que ya la parte del romance y el melodrama con Leonel, creo que se llamaba, que era una de las personas que ella había fotografiado, ¿no? Básicamente les cuento rapidísimo la historia. Ella era una hija de una familia de la crema y nata de la sociedad de Nueva York y siempre le tapaban los ojos para que no viera, o sea, había un indigente, no la dejaban ver, nunca le dejaban hablar o interactuar con gente que no estuviera dentro del círculo social, todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final, bueno,
conoce a su esposo, que era un fotógrafo de sociales, ¿no? O sea, estaba muy... O sea, un fotógrafo, sí, o sea, reconocido fotógrafo que además pues estaba muy metido como en el círculo social. Entonces hasta eso a los papás pues no les pareció mal, la dejaron digamos como casarse con este ser. Este man entonces la tuvo de asistente, entonces ella aprendió digamos la técnica y luego ya se divorcia del man y empieza a tomarle y acercarse a las personas pues que nunca le dejaron ver, ¿no? Estas personas que estaban tal vez en el circo y que tenían entonces la más gorda, el más alto, el más tatuado, ¿no? Y en una de esas conoce a este man que tiene esta enfermedad que sale pelo, ¿no? O sea, como el hombre lobo. Ajá. Y entonces la película, digamos como que la película es buenísima, solamente que le critican mucho esa parte, que se vuelve como muy la Rosa de Guadalupe, ¿no? En el sentido que, ay, se enamoró del bicho raro. Y es como, pues no, no es un bicho raro, parce, es una persona y justamente Diane Arbus no está viendo a estas personas como bichos raros que les está tomando fotos como de, ay, qué raros, sino justamente está, o sea, es por el otro lado, ¿sí? O sea, si se enamoró de ese man, no fue por raro, sino fue porque era una persona que además tenía, digamos, como esta condición, ¿no? Digo, No, totalmente. pero esa, digamos, que es una película muy chévere que logra retratar muy bien solo ese puntito. Y yo mientras estás hablando, digo, ya entramos de lleno a esto, ¿no? Pero la película que se hizo de Jean-Michel Basquiat, ¿no? Ajá. Donde también sale retratado, creo que medianamente bien, Andy Warhol, ¿no? Ujú. Y lo que me parece es que por un lado tiene como aspectos muy bien retratados la película, sobre todo en la etapa en la que él está pues casi en la indigencia y que casualmente se topa con Warhol y se genera ahí una amistad, una cosa un poco rara, pero se les va completamente de lado mostrar a Basquiat como un chico que creció en una familia culta, donde estudió, era una persona educada y estudiada, ¿no? Y que no llegó a la indigencia así, y que no nada más es el genio callejero que pintaba grafitis, y entonces llega el otro genio en la cumbre de su éxito y se lo lleva, ¿no? Ahí se les van esos datos biográficos que me parecen súper importantes, y entender a la relación entre Warhol y Basquiat. Evidentemente hubo un poquito ahí ¿cómo te pudiera decir? Como que Warhol como que lucró de alguna manera con la obra Claro, de porque Basquiat, pero por otro lado también fue una cuestión de retroalimentación creativa entre dos mentes brillantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por hacer una película, pues omiten unas cosas y exageran otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el error. Hay que intentar hacer todo como de una manera más balanceada, ¿no? sí, hay, digamos, por ejemplo, también elementos, es que volviendo al tema de las biografías, a mí me encanta, o sea, me gusta tanto investigar la biografía de un artista como ver su obra, o sea, me emociona, Es que ¿sí? van de la mano. Sí, pero hay gente que no hace, o sea, es decir, hay gente que no ve un cuadro y se pone a hacer la Uy. biografía. De hecho, yo misma, pues hay muchos artistas que no los he investigado tanto. Bueno, estás tocando un tema que es muy duro de comprender, y tal vez para los que nos escuchan, si ya llevan 45 episodios con nosotros, a lo mejor ya podemos decirles que son así como de casa, ¿no? Pero se necesita un tipo de público para ir a ver una exposición que esté dispuesto a investigar, a leer, ¿sí? El público de masa, yo digo pues no sé, ni siquiera de manera negativa o No, es peyorativa, otra cosa. van a ver las exposiciones con una expectativa de entretenimiento. El público que va y realmente está abierto a entender y quiere que esa exposición sea una ventana, una puerta de entrada hacia otra cosa, son los que regresan, escuchan podcasts, buscan en Te invito Wikipedia, a After School, por sí, ejemplo. o buscan en YouTube algún documental y así, y es lo que se pudiera llamar como un público especializado, ¿no? Y suena un poco excluyente y hasta medio arrogante, pero no tiene nada que ver con eso. Simplemente el público especializado es esas personas que elevan al arte algo más que solamente un entretenimiento y un espectáculo, le dan el beneficio de la duda, están abiertos a seguir obteniendo información,
están dispuestos incluso a escuchar voces en pro y en contra de lo que están viendo y generarse una opinión, ¿no? Y esta idea de que el arte en la actualidad requiere un público especializado y en otras épocas no, es una No, equivocación total, porque pues mucha gente va a un museo, al Louvre, y miran cuadros bellísimamente pintados y como les gustaron, pues piensan que entendieron. Pues es el efecto ¿No? Mona Lisa, ¿no? Sí. Entonces van a la Mona Lisa porque les dije, porque pues Y la nadie Mona Lisa es una entiende cosa, un demonio, sí. o sea, tomarse la foto con la Mona Lisa es lo mismo que tomarse una foto con Michael Jackson, ¿sí? O sea, así. Pero, digamos, la diferencia, yo pienso, entre los públicos es que hoy en día hay más, el público especializado es más amplio, Total. ¿no? Porque hay muchos más recursos, ya hay mucha gente que tiene acceso. Pues Así internet, sea, así, así tal sea a un perfil en Instagram que les están mandando datitos sobre artistas, ya les genera, digamos, como una espinita que luego van y ven y cosas. Pero yo, digamos, lo que digo es que, bueno, para el tema, digamos, de lo que tú hablabas de lo de si elitista o no, es que hay una frase, yo no sé si la dijo alguien importante y me la estoy apropiando, pero si el arte no es para todos, o sea, es para todos, pero no Para todos los que quieran. para todos los que quieren, ¿sí? Exacto. O sea, es decir, ahí está para todo el mundo, pero no, o sea, es como, por ejemplo, yo la literatura, o sea, hay gente que de verdad puede leer un libro, o sea, yo leo mucho, pero así como libros de información y tal, pero digamos, por ejemplo, novelas, yo no puedo. O sea, yo en la quinta página yo ya me he inventado otros 5 personajes. Me cuesta un trabajo enorme, me he leído muy pocos libros de novela y no por eso soy... O bueno, algunos dirán de pronto que sí, pero digamos, no, eso no me hace ni ignorante ni bruto. Simplemente mi cerebro responde a otro tipo de lenguaje, que es el arte. Yo el arte me le sé así. Hay gente que es buenísima para el cine, ¿no? Hay gente que solamente en la introducción y lo que pasa, en la introducción, por ejemplo, tenía en la universidad una amiga que era así, veía mucho como Hitchcock, ¿no? Y en todo digamos, el intro, se cuenta toda la historia y entonces ya viendo es la que sabe quién es el malo, quién es el bueno, a quién es el que van a matar, ¿no? Y es como, porque también tienen o sea, hay gente que se le pasa de noche como el encuadre, ¿no? Y entonces el encuadre habla de lo que va a pasar o de que... Mira, esto que estamos diciendo creo que es chistoso. Yo estoy llegando al menos ahorita en vivo aquí en esta grabación a la idea de que probablemente todas estas películas, series, guiones donde están mal retratados los artistas es porque se busca justamente un público masivo y le pegan o no entienden la dimensión real del arte de los guionistas y lo hacen porque están en ese trip, en ese tren, ¿no? O deliberadamente dicen, no, pues como mi película va más como para un público de masas, pues le voy a jugar así, ¿no? Y exagero unas cosas, no sé qué. Pero yo sí creo que las grandes películas han sido las que están hechas por las personas que están apasionadas por el arte. Son personas que han ido a los museos, que han leído los libros, que han mirado las entrevistas y los documentales en internet, ¿no? Y entonces, pues, fascinados, crean una obra un poco más compleja, Pues ¿no? creo que le estás dando al clavo. O sea, ya, se nos acabó el podcast porque Sí. es esa respuesta. O sea, las películas de cine de pronto los están haciendo personas que saben mucho de cine, pero también son personas que no están tan metidas en el arte, ¿no? Es como cuando en Hollywood hacen películas personas que no han ido a Bogotá, ¿no? Y entonces creen que Bogotá es como México hace 150 años, ¿sí? Como creo que es esta del Brad Pitt y Angelina Jolie, o sea que salen gallinas y están todos vestidos como Adelitas y es como de, bueno, Sí. pero ¿qué tiene eso que ver con Bogotá? Solamente vaya, ponga en Google. Claro. O sea, ¿no? ¿Sabes dónde vimos una representación pues, muy triste de artistas? Estábamos, Cata y yo, que nos gusta mucho ver series, mirando Billions, ¿no? Y entonces en una de esas Sí, pero esa serie es buena. es buenísima la serie y eso que está uno mirando algo que nos gusta mucho, ¿no? Que seguramente los financieros han de decir, están locos, así no Sí, somos, ¿no? estos pendejos, sí, claro que sí, no. Pero en un momento dado, no me acuerdo si era en la temporada 4 o ya en de las últimas, esta mujer que es la psicóloga de la empresa, ¿no? De los Exactamente. inversionistas,
tiene una relación con un pintor, ¿no? Y entonces el personaje principal pues termina así como que se lo quiere llevar. Es como el mito, ¿no? Que tengo que tener al genio, ¿no? Y entonces le comisiona una obra y le pone un departamento en el departamento más alto, ¿no? De un edificio en Manhattan. Le invierte, le pone todo y al final de cuentas pues todo el mundo cree que es el gran artista y era un fiasco, ¿no? Era una cosa así súper rara, ¿no? Pero es otra vez esta cosa de encumbrar como místicamente a un artista Sí. y eso pues no me muero de Pero risa, ¿no? hay una cosa muy interesante en Billions, que de hecho por eso o sea, eso termina, a mí por lo menos me termina enganchando mucho. Cuando las obras de arte que salen en la serie, deja tú la historia, deja tú lo que sea, pero que las obras de arte que aparecen en la serie son buenísimas, ¿no? Me engancha, o sea, Tanto eso ya que es- hiciste una serie Sí, de arte en Billions, en me Billions, encantó. ¿no? Tuve una vez un proyecto que en Monterrey que entonces hacíamos como catálogos y yo ponía obras de arte de artistas chéveres, ¿no? O sea, no decorativos, pero muy chéveres que un poquito como para quitarle el miedo a la gente que tiene casas bonitas, sin poder adquisitivo alto, que tiene ganas de comprar obras y tal, o que no tiene un presupuesto como tan alto y tal vez se entusiasmaría con un artista emergente, pero entonces hacíamos mock-ups pues en espacios sacados así de revistas de AD y así. Pero también entonces a mí me gustaba hacer estas series donde agarraba, por ejemplo, Billions, stills pues sí, de algún capítulo donde aparecía un cuadro chévere y poner entonces estos cuadros de estos artistas que yo estaba vendiendo en esos lugares. Y estaba muy chévere porque justamente uno se relaciona con ese estilo, porque no es solamente, o sea, no solamente que ¿Sabes quiere para los quién era personajes, más sino los revelador espacios. esto? Para los artistas, porque muchas veces están con esta timidez, no me van a mirar, ¿qué me van a decir? Y de repente ver el screenshot de una serie donde están los cuadros, yo no sé, de los más famosos así, y de repente quitarlo y poner el de ellos, Ajá. es como un levantón de seguridad, ¿no? También decir, Claro, claro, mi obra también tiene ese poder. claro. Pero ya nos estamos desviando, eso está como para otro capítulo. Pero muchas series que tienen, digamos, como este ingrediente, también, o sea, es como como algo de calidad, porque, ¿no? Como realmente el buen arte, o sea, como las piezas así, que no necesariamente son eso, bonitas o que combinan o tal, sino que se vuelven puntos importantes, como que, o sea, como que dan señales Sí. de que la serie pinta bien. Y también Riviera, ¿no? La serie que vimos, Ah, ¿no? esa Esa serie es estaba buenísima. Bueno, pero esa padrísima, sí ¿no? se trata de una curadora, asesora de colecciones. Y bueno, esa Esa vale serie la pena verla, se la ¿eh? recomiendo. Y ahora, O ¿quién sea, sabe el dónde arte es está? como satelital, es como da el contexto a una historia pues mucho más dramática y así como álgida, ¿no? Pero Pero está está chévere muy bien porque, retratado sí, el arte. y está chévere sobre todo retratado el mercado del arte, ¿no? Esta idea de que es, entonces, digamos, por ejemplo, está la subasta, y entonces esta vieja está en el teléfono, y entonces están en esta Millones cosa, de ¿no? dólares Millones de ahí, dólares por ¿no? una Sí. pieza, y al final cuando se hace la exposición, y cómo la misma colección va legitimando como a los artistas de su colección, consiguiendo, digamos, como oportunidades para, bueno, en fin. Véanla. Pero véanla. ¿Quién sabe dónde está? Esa Se sí pueden la veíamos echar una como en buena Roku. cantidad de series. Habíamos visto a Velvet Bozo, Buzzsaw, ¿no? pero También ya esa es habíamos la dicho, película que ¿no? les dije que es como redominguera de terror. Sí. ¿Es Pero película también o serie? es película. Es película, sí. Con de Brokeback Mountain, ¿cómo es que se llama? Yo nunca me sé los nombres de los actores. Eh, Gillian Hall, Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, sí, eso cómo sí. se pronuncia. Pero bueno, a ver, bueno, ya está interesante el capítulo, pero habíamos prometido tú y yo previo a empezar a grabar que hablaríamos de qué artistas tal vez pudieran, o sea, con el hecho de que conocemos algunos de sus datos biográficos, qué artistas pudieran tener como unas buenas películas, ¿no? Yo quiero proponer uno. A ver. ¿Sí? Recientemente en una conversación con algunas personas empezamos a hablar de Georgia O'Keeffe. Ajá. O O'Keeffe, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y he estado así, pues, como con muchísima curiosidad buscando y leyendo. Y primero, ya saben, es el típico caso de la mujer que está siendo reconocida hasta ahora, porque en su época el escenario o toda la escena artística era muy enfocada en los hombres, y los hombres
pues de manera natural, así, para ellos, ¿no? Como desechando, ¿no? Y ahí cae también Heathcliff Klimt, ¿no? Que, Sí. bueno, que esa también pudiera ser una super película. Pero en el caso de Georgia O'Keeffe, no sé si ustedes han visto, pero googleen, vean, es una artista brutal, ¿no? Y es muy interesante porque era un artista que reaccionaba siempre al momento y al lugar en el que estaba, ¿no? Entonces de repente vivió en Nueva York y entonces sus cuadros son rascacielos y skylines y unas piezas divinas, es una maravilla, ¿no? Luego en sus momentos más como introspectivos y de reclusión pintó flores, pero unas flores espectaculares que no es la imagen clichada y absurda de una flor. Es una flor llevada como a un close-up y hacer unos cuadros abstractos gigantescos, ¿no? Y al final de su vida pues, se muda a Texas y entonces empieza a pintar desiertos y paisajes así, ¿no? Lo más... Esas flores no solamente eran flores, ¿no? También era Le No, Panoche. era lo que decían. No, y está mal, fíjate. Lo acabo Ah, de ¿no? ver en los. Ah, Es bueno. un tema de que casi mercadológicamente Alfred Stieglitz, que era este gran fotógrafo norteamericano, mucho mayor que ella y con quien tuvo una relación de muchos años, la exhibió a ella, sus cuadros, Ajá. con una serie de desnudos que él fotografió de ella. Y entonces como que acuñó en la mente de la sociedad que era una pintura erótica. Y ella estaba muy molesta con esa ¿En lectura. serio? Ella dijo, para nada, eso es lo que los hombres quieren ver. Para mí son flores y es abstracción y es otra cosa, ¿Me lo ¿no? juras? Entonces es muy curioso y justamente este tipo de datos biográficos pudieran ser valiosísimos para hacer una gran película o un gran documental, ¿no? Pero fíjense, lo interesante de todo este tema del paisaje y de dónde estaba ella y cómo lo iba retratando, tiene que ver con que ella creció en, no me acuerdo si en Missouri, en un lugar pues como remoto, agreste, casi como agrícola, ¿no? Y en un contexto familiar pues limitado, ¿no? Económicamente. Y entonces ella lo que tenía era observar el paisaje desde chiquita, mirar, ¿no? Y tiene la suerte de que sus papás le pagan sus estudios en arte con muchísimo esfuerzo. Luego tiene que dejar de estudiar unos años por la depresión económica en Estados Unidos. Y ya después, como a los veintitantos, puede regresar a estudiar y terminar su carrera, ¿no? Es una de las grandes artistas del siglo XX y está siendo pues apenas revalidada y revalorada, ¿no? Y me parece muy justo. Entonces yo creo que ahí está, primero, la posibilidad de conocer a un artista así. Segundo, de darle un lugar en la historia a alguien que en su momento fue relegada, ¿no? Y tercero, pues para el público, pues, pues fascinarnos con su obra, Sí. ¿no? Otra película chévere que vimos de un artista, pero ahorita se me fue el nombre, es que siempre digo que después del COVID o las vacunas, yo no sé, yo tengo Alzheimer. Pero la de Ojos Grandes, ¿cómo se llama esta? Ah, en parte está inspirado en Georgia O'Keeffe. Sí, no literalmente en su obra, sino en la relación de poder del hombre que se lleva, ¿sabes? Y la opaca y la relega, Sí. ¿no? Bueno, a mí, digamos, por ejemplo, es que hay cosas que le pasan al artista en la vida. A mí me gusta, digamos, justo las biografías porque me siento como, sí, como cuando uno está, no sé, tal vez un crítico de gastronomía o tal, que está en un restaurante y puede identificar los sabores y tal, como que a mí me pasa eso con las biografías. Y un artista que a mí me encanta, que se puede ver así, o sea, se puede identificar todo, es Matthew Barney. Me encanta. Digamos, por ejemplo, el man, mucha gente, así para resumir, digamos, como cataloga, digamos, como su obra, ¿no? Como una especie de, como, sí, como de estilización, digamos, como de lo violento, ¿no? Y entonces, si uno mira, el man, pues cuando estaba en o sea, él también era como pues como de provincia, ¿no? Pero su mamá era artista de Nueva York, entonces digamos como que también tenía esa sensibilidad. Su mamá y su papá se separaron, no sé qué, ta. Su hermana sí era muy cercana a su papá, él le daba el beneficio de la duda a su mamá y digamos como que trataba de mantenerse como cerca. Pero entonces él cuando estaba en el colegio pues era muy buen estudiante y tenía pues un cuerpazo y se la pasaba en el equipo de fútbol y entonces obviamente pues fue consciente del cuerpo y del esfuerzo, ¿no? Como corporal y cómo los músculos pues se van formando justamente como con pequeñas cicatrices que se van haciendo con el esfuerzo, ¿no? Entonces, como
esta contradicción entre el esfuerzo y dañar un poco, y esa cicatriz es lo que te hace fuerte y entonces es lo que te hace músculo. Bueno, en fin. Entonces está, digamos, como esa conciencia del cuerpo desde el esfuerzo y la atención. Y por eso después hace, digamos, por ejemplo, cuando uno, esos dibujos que hace donde él está así tensionado, donde están muchas cuerdas jalándolo y él tratando como de pintar, pues habla justamente de esa tensión, ¿no? Pero entonces desde algo físico, corporal, él está haciendo una relación también como en el tema como psicológico. Y luego, incluso, pues obviamente, pues está en el equipo de fútbol y pues de fútbol americano. Y entonces en algún momento tiene la oportunidad de jugar en el estadio de los Broncos. Y esa imagen del estadio así, pues es con lo que empieza su gran obra maestra, ¿no? Que es el Cremaster. El Cremaster es el nombre de un músculo. Pero para allá voy, espérame. Entonces, es ahí justamente, en ese estadio que él vio y que significó tanto para él, hace parte de eso. Luego él hace el premédico en medicina, ¿no? Pues hace el premédico, y en el premédico pues obviamente tiene todas estas clases de anatomía y tal, ¿no? Y entonces ya empieza a encontrar el cuerpo desde otro lado, ¿no? Desde las funciones y la química y todo lo que hay ahí, y sobre todo sabiéndose los nombres de cada nervio, cada tendón, cada articulación, o sea, cada cosa, ¿no? Y entonces utilizas que es como una especie de alter ego por un momento, ¿no? Que es y pues es, digamos, como su personaje, y es como le pone el nombre a esta serie de películas, que son 6, ¿no? Y empieza, es como Star Wars, ¿no? Que empieza por la tercera y luego... Y así son. Bueno, lo que pasa es que creo que ya tenía los temas distribuidos y por las posibilidades de producción las fue haciendo. El caso es que el Cremaster es el músculo que está en los huevos, ¿no? No, Como controla el perineo, el que suban y que bajen los huevos. Y cuando... el esfínter también. Sí. O sea, es un músculo que es un músculo como sí, que entonces es como cuando a los hombres les da miedo que se les suben, ¿no? O que con el calorcito se les baja. Bueno, ese es el músculo que controla esa vaina y se llama Cremaster. Entonces tiene un nombre como suena muy acá. Suena como músculo, sí, como si fuera un personaje ¿no? Como un superhéroe, alguna vaina rara. Y justo empieza en los Broncos, donde hay como 12 inflables así de Goodyear, ¿no? Como estos, ¿cómo se llaman esas? Con Zeppelins. Zeppelins, que suben y bajan, ¿no? Y adentro del Zeppelin están pasando unas cosas raras, y entonces es esta estetización, digamos, como de unas cosas muy violentas, ¿no? Entonces se ven y que se vuelven después fotografías, algunos de esos estilos. Pero cuidado que es una de las piezas con mayor producción, yo creo, en la historia del arte. Pero la primera ¿no? la hizo así, raspando. Sí. O sea, la hizo con el presupuesto. Bueno, esta de la cancha de fútbol americano ya son con unos vestuarios brutales, con las porristas, ¿no? Son como unas bailarinas. Es divino, es espectacular su trabajo, y tiene que ver mucho con esto, con esta idea de ese conflicto que hay, ¿no? Esas tensiones del cuerpo, o sea, porque no, para que sea una cosa... Si alguien tiene el estómago para ver la película Drawing Restraint Number 9, así se llama, y esta ya la hizo en colaboración con Björk, porque resulta que él y Björk fueron pareja durante mucho tiempo, ya no. Pero hacen esta película, hijo, Dios mío, es de las cosas que por un lado digo, qué maravilla que ya vi, y la vi en cine, espectacular, y por el otro lado me quedó como una especie de trauma, así me da hasta como miedito acordarme de la película, ¿no? Porque Drawing Restraint es eso que decías, como de la resistencia al dibujo, ¿no? Tiene los primeros, creo que son en los 80s, donde toma estas como estructuras que van al piso con las boyas así para boxeadores, ¿no? Ajá. Y que entonces se amarra de a mano y se tiene que forzar para hacer líneas, ¿no? Y desde la parte filosófica que tú decías, dice que básicamente el hecho de estar vivo es tomar conciencia y poder sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que un bebé no tiene control de su cuerpo, y a lo largo de su vida lo que va haciendo es obteniendo control. Entonces es muy interesante, porque desde su experiencia, lo que acabas de decir, y que abona lo que hemos dicho hoy de entender la biografía del artista, pero se va a una parte como mucho más filosófica que cada uno de nosotros como espectadores nos la podemos apropiar más, ¿no? Y ya en la película, de Drawing Restraint, es una locura, es un debraye visual con un alcance de producción mucho mayor a los Cremasters, ¿no? Ya es un largometraje increíble. Hay una escena brutal, ¿no? Que son él y Björk con una espada, así como una especie como espada samurái, pero chiquita, ¿no? Con la que hacen harakiri,
cortándose ellos mismos de las extremidades. Una cosa brutal. Y mientras que estamos viendo algo increíblemente violento, parece un anuncio de perfume. O sea, con la calidad, la estética, la perfección, la música, la iluminación. Es una cosa muy, muy disturbing, así. No sé cómo decirlo, ¿no? Ajá. Pero... Ahí va. La gente que de repente dice, ay, me recomendaron una película de Matthew Barney, vamos a verla al cine. Sí. Y se topan con eso, van a salir diciendo que porquería, es un enfermo mental, ¿me explicó? Y más allá de eso, es un creador de símbolos contemporáneos, es una persona que habla de cómo concebimos la existencia humana en la actualidad, ¿no? No, Y pues es súper eso fuerte, en la ¿no? actualidad, entre comillas, que justamente eso es a mí por lo que me gusta tanto Matthew Barney y encuentro justamente esa riqueza en su propuesta, porque es eso, no está diciendo esto está bien o esto está mal, no es desde el juicio, no son estas cosas como moralinas, ¿no? Que estamos, yo me siento inundada en lo que está pasando, digamos, como en el arte, en muchas instituciones y tal. A veces me desespera que todo es tan moralino y todo es a decirte que está bien y como con una Bueno, superioridad. ahora, ¿eh? Ahora, Estamos por en eso, este ahora. traguito raro ahora, ¿no? Ajá, Sí. y justamente, o sea, para mí, igual, muy vieja guardia, ¿no? Y de pronto no estoy tan en sintonía y ya empiezo como a desintonizarme un poco como con los jóvenes de ahora, ¿no? Pero a mí me encanta es eso, o sea, es un artista que no me está poniendo, o sea, me está poniendo en conflicto, o sea, Te está poniendo a pensar. me está poniendo a pensar y me está poniendo, o sea, no me está dando lecciones de moral, no me está diciendo, es que soy artista y desde el arte entonces tenemos que mostrar lo que es bueno y todo el mundo tiene que seguir y si no, entonces, no, o sea, se vuelve una cosa así, que es, digamos, por ejemplo, también, volviendo a Mauricio Catalán, en una época estaba yo obsesionada, bueno, en el podcast con Damien Hirst, pero bueno, también es algo que me gusta de Damien Hirst y también me gusta de Mauricio Catalán, es este descaro, ¿no? En decir muchas cosas. Y ahorita, en la charla que di sobre Mauricio Catalán, contaba una frase muy chévere de él, que me encantó, que él decía, es que el arte no puede tener una sola lectura, ¿no? O sea, o sea, el objetivo del arte no puede ser decirte esto es esto y que entiendas esto y no te puedes salir de ahí, ¿no? No pueden ser estos mensajes absolutamente claros, porque si no es publicidad, la publicidad es eso. Tengo una idea que te voy a vender, no quiero que te distraigas con nada más. Esto es lo que es, esto es lo que te estoy diciendo. Y el arte justamente, a diferencia del arte, o sea, de la literatura y del cine y de otras cosas, pues es justamente que nos pinta un panorama, no para que cada cual interprete lo que se le dé la gana, no, o sea, yo pienso que el artista tiene que pintar un camino, pero es decisión, o sea, justamente es un camino y pues dependiendo del artista qué tan amplio, para que el espectador camine o transite sobre ese camino gateando, corriendo, trotando, al revés, al derecho, despacio, rápido, ¿no? Hay como varias interpretaciones dentro de lo mismo, o sea, no se vale simplemente votar y ahí que la gente vea a ver qué entiende, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que me parece chévere y eso lo tiene, digamos, Matthew Barney. Y que por la complejidad de su historia, ¿no? Nos muestra eso, claro. O sea, porque nos muestra esas contradicciones, justamente lo que hablábamos de lo tradicional o de lo super avant-garde, ¿no? Sí. No hay una cosa que esté bien o mal. Claro que por una parte está divina las tradiciones y hay que preservarlas, ¿no? Y se admira mucho la gente que las continúa, pero por el otro lado, pues si uno no quiere estar en las tradiciones, pues tiene todo el derecho a salir y hacer otra cosa, bueno, que era lo que hablamos en algún momento como de los Maurice, ¿no? Desde Rauetti. Sí, pero yo porque igual antes de terminar quiero que me dé tiempo de nada más decir esto. Ayer nos fuimos a ver exposiciones, Cate y yo, y fuimos a Kurimansuto a ver la exposición de Dr. Lacra y wow, ¿no? Uf. Una cosa espectacular, o sea, de esas exposiciones que te dejan la cabeza así dando vueltas, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente, si nosotros nada más vamos y vemos la obra de Dr. Lacra, pues habrá muchas personas que digan, ay, esté loco, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Porque temas sexuales y temas de tatuajes y cosas así. Pero luego nos damos cuenta de la calidad técnica que tiene este hombre en la producción,
todo, cómo construye sus imágenes, sus piezas, cómo transita entre diferentes técnicas. Pero está de parte biográfica. Él es hijo, bueno, de su papá, de Toledo, ¿no? De Francisco Toledo. Y entonces, pues, esta cosa de entender que creció con un personaje así de extraño, ¿no? Y genial como lo fue su papá, y cómo él reacciona y actualiza toda esa estética y todos esos intereses ahora, ¿no? Entonces, una recomendación, digo, es nada más un comentario, vayan a verla, pero en general yo creo que es con la misma apertura con la que uno debe ir a ver exposiciones, ¿no? Ya como cerrando, ¿no? Ver al artista, pero ver quién es el artista y en qué momento está haciendo eso, ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, cuando yo estoy asesorando a los artistas o lo que sea, bueno, los cursos de producción de portafolio y autopromoción y tal, pues la parte del statement es muy importante y justamente el statement responde qué me interesa, qué no me interesa, de dónde surge ese interés. Entonces aquí van los referentes históricos, biográficos, históricos, artísticos, filosóficos, lo que quieran, y también la parte biográfica, ¿no? O sea, qué fue lo que me pasó, que no sé qué. Hay artistas que no lo ponen. Ah, bueno, y para cerrar, cómo se ven esos intereses y esos referentes en la obra, ¿no? Ese es el statement, básicamente, de una manera, digamos, como muy aterrizada. Hay artistas que no tienen su statement en su página y pues no es que no lo tengan, o sea, sí lo tienen, solamente que, pues, o sea, si han llegado tan lejos es porque tienen un textito que es su statement y que lo entregan. Pero, por ejemplo, artistas como Dalí, Picasso, no sé, todos los artistas de antes, pues, cuando el texto como statement, el requisito no se necesitaba, pues no quiere decir que no tuvieran el statement. Claro que lo tenían, solamente que no está escrito en 3 párrafos, pero en sus entrevistas siempre está. Entonces, una recomendación, pues a lo que voy, es que si tienen la posibilidad de ver una exposición, meterse a la página del artista y que el artista tenga ahí su statement, pues si tiene bien redactado su statement, que eso digamos como que es otro camello, pues les puede ayudar mucho. Pero si no tienes statement, busquen el nombre del artista, entrevista con tal persona, y léanse, porque las entrevistas es eso, qué te interesa, qué no te interesa, por qué esto, por qué lo otro, y ya entonces uno empieza a ver algunos quotes, ¿no? Algunas frases así importantes, como esta que les decía de Mauricio Catalán, que tiene muchas, ¿no? Y pues bueno, esa sería, digamos, como la recomendación. Y pues bueno. Pues déjenos aquí en los comentarios de qué artistas creen ustedes que se pudiera hacer un muy buen documental, una buena película. Una buena película. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao, bye.